Buenos días, somos el equipo 4, Six Left, con nuestro lema: si fracasas y te vences, vas a ser un perdedor, pero si fracasas y aprendes, vas a ser un ganador, de Manuel Sotomayor, con el tema La educación como conquista, conformado por los integrantes Dolores Almonte Alexis, García Sánchez Norma Fernanda, Momox Cuatecat Brenda, Ortiz Vicens Betsabe, Rojas Martínez Carlos Adrián y su servidora Hernández Mendoza Ángela. Vamos a comenzar con lo que es el primer periodo. Comenzaremos dando la introducción acerca de los tres flamencos. Estos eran tres misioneros en Nueva España que se encargaron de inculcar la educación en Tenochtitlan. Estos tres flamencos se conformaban por Pedro de Gante, Fray Joan Deckers, más conocido como Juan de Tecto, y Juan de Ahora. Dentro de estos tres misioneros destacaba Pedro de Gante. Realmente no hay mucha información acerca de este personaje, pero sí se sabe que no era de nacionalidad española, pero sí de sangre real. También se le decía que era un hombre de formación escolar nada vulgar, así como permaneció casi 50 años como evangelizador y educador. Estos tres misioneros viajaron nuevamente a España, donde se hizo una recopilación acerca de la tierra recién conquistada, pero su sentido de servir a Dios los hizo regresar nuevamente a Nueva España, llegando un 13 de agosto de 1523, que fueron 2 años después de que Tenochtitlan se rindió ante los españoles. Para su fundación de la primera escuela en Nueva España, cuando estos tres misioneros llegaron nuevamente a México, no se encontraban en las condiciones por lo que eran las 10 plagas, así que estos residieron a la orilla del lago Texcoco, dentro del palacio de Nezahualpilli. Dentro de esa instalación comenzó la enseñanza cristiana. Soy Norma Fernanda García Sánchez, primera ordenante de educación en Nueva España. Ixtlilxóchitl y su camarilla de nobleza de Texcoco recibieron a los franciscanos flamencos con una buena disposición para escuchar su evangelización. El pueblo se mantuvo lejos de seguir su ejemplo, se mostraban desconfiados a Ixtlilxóchitl. Pidió a los frailes que no salieran. Gante describió la falta de disposición del elemento popular para escuchar la predicación. La gente estaba como animales sin razón, indomables, sin congregación de la iglesia, sin doctrina, sin sermón, huían como salvajes de los frailes. Esto no solo se refería a Texcoco, sino a otras religiones del país conquistando a sangre y fuego. Motolinía dice que durante estos primeros años el ánimo de los indios estaba deprimido. Para ellos la palabra de Dios era un fastidio. Gante y sus compañeros procedieron a fundar la primera escuela en Nueva España en las tierras de Texcoco. Cortés tuvo que intervenir en este asunto haciendo uso de su autoridad y prestigio ante los indios que lo amaban y temían mucho. Por lo tanto, obedecían de buena gana en todo. Había mala disposición de los caciques para que tuvieran una buena doctrina y enseñanza en los monasterios. Zumárraga escribía en febrero de 1539 las instrucciones a sus procuradores ante el Concilio General, que pidieran al emperador que les diera autoridad a los obispos para los caciques dieran a sus hijas a las religiosas y a sus hijos a los religiosos, ya que muchas veces los escondían. Fruto de los primeros años de educación. El fruto inmediato de estos primeros esfuerzos fueron el bautismo de Texcoco y de sus parientes, pero esto no fue todo. Estaba en marcha a cargo de los mismos frailes la alfabetización de la lengua náhuatl. El objetivo inmediato que se proponía lograr de la enseñanza misionera era valerse de los muchachos como catequistas para predicar a sus padres y a los demás adultos. La lengua que se enseñaba a leer y escribir, en la que se redactaban los sermones dominicales, era el náhuatl. Los españoles se pusieron celosos de los indios al ver que aprendían muy rápido a leer y escribir. Uno de los primeros resultados de ellos fueron la elaboración literaria llamada Relato de la Conquista, obra anónimo de un indio natural de Tlatelolco redactada en 1528. Hola, mi nombre es Betsabe Ortiz Vicens y les voy a hablar sobre el desarrollo de la educación misionera, educación para hijos de minoría directora. En el escrito habla sobre la educación que se dio en la Nueva España y del catecismo que iba encaminado hacia la evangelización, de la forma en que los misioneros llegaron, se asentaron y predicaron lo que iban a realizar. Para iniciar, debemos saber dónde se inició la práctica de educación.
Esta comenzó con los hijos de los caciques y de los principales. Esta fue la primera que se puso en práctica en la Nueva España, los cuales Pedro Gante y otros lo recogieron para enseñarles a leer, escribir, cantar, tañer instrumentos musicales, así como la doctrina cristiana. Otra de las enseñanzas que se querían lograr era que los aprendices se comuniquen entre sí, de igual modo la de llamar la atención de la comunidad. Los 12 misioneros encargados de la enseñanza manifestaron a los sacerdotes y principales el propósito de haberse a cargo de educar a sus hijos, niños y mozuelos. Los misioneros hablaban de la organización del bautismo, habiendo su asiento en los sitios que más cómodos les parecieron. Dieron orden con los indios principales como junto a su monasterio edificasen un convento donde se enseñase y durmiesen los hijos de los mismos principales. Así como de igual manera comenzaron la construcción de escuelas. Cada convento tenía otra casa junta para enseñar en ella a los niños, donde hay escuela, dormitorio, refectorio y una devota capilla. Esta tradición, el desconocimiento del náhuatl, forzó en los primeros días a los religiosos a enseñar a sus alumnos todas las oraciones en latín y explicarles la doctrina por medio de señas. Pero los frailes empezaron a hablar su idioma, por lo que empezaron a entenderse razonablemente con los indios. A la gente plebeya que asistía a los monasterios en los patios a recibir la enseñanza se les llamó macehuales. Hola, mi nombre es Alexis Dolores Almonte y les seguiré hablando sobre el desarrollo de la educación misionera. Se les impuso a los niños alumnos un programa de estudios que no les dejaba ocio un momento del día. Los niños no volvían a acostarse después de rezar las oraciones mañaneras, sino que eran conducidos al aula, donde estudiaban hasta la hora de la misa, y después de oírla, seguían con sus estudios hasta la hora de comer. La materia que enseñaban eran el leer, el escribir, el cantar, la doctrina cristiana. Esta última consistía en la enseñanza del persignarse y la santiguarse, el rezar un Padre Nuestro, el Ave María, el Credo y el Dios te salve, seguidos por la explicación sobre la existencia de un solo Dios creador de todo, los gozos del paraíso y los horrores del infierno, el misterio de la encarnación, la Virgen María como Madre de Dios, abogada e intercesora del hombre ante Dios, otras nociones importantes del cristianismo. La idea de valerse de niños indios como agentes de predicación al fin de suplir la escasez de religión no fue ocurrencia fortuita y posterior en visita de un buen rendimiento de educación, las escuelas monasterio, sino al contrario, habían sido propio móvil de la misma. Los alumnos no traicionaban la esperanza de sus maestros y salieron muy bien aprovechados en su educación. Motolinía se llenaba de alegría al ver que estos niños que los frailes criaban y enseñaban salieron muy bonitos y muy hábiles y tomaban también la buena doctrina que enseñaban a muchos otros. Estos niños predicadores sacaban varias ventajas de sus maestros frailes. Una de ellas era que disponían más libertad y posibilidad de movimiento que estos, y en virtud de las cuales iban todos a los fines de esta Nueva España. Hola, mi nombre es Carlos Adrián Rojas Martínez y abordaré lo que fue el comienzo de la enseñanza del latín. El latín ha estado ligado a la vida espiritual de cualquier católico. Este vínculo fue mucho más fuerte en el siglo XVI. Los cantos que acompañaban a los cultos religiosos en la iglesia también se entonaban en latín. Aprenderlo correspondía a las necesidades concretas de los indios. Desde el primer momento de la evangelización, era inevitable que no tuvieran algún contacto con el latín. Sin embargo, no pretendían sostener que tal contacto implicase necesariamente su enseñanza sistemática o escolar. Pero gracias al ingenio de los niños indios de las escuelas monasterio, mostraron su gran aprendizaje al poder leer y escribir, y así comenzó en la Nueva España su enseñanza de forma escolar en mayo de 1533. El primer maestro que tuvieron de gramática fue Fray Hernando de Basacio, en el convento de San Francisco de México, en la capilla de San José, por acuerdo del padre y guiador Fray Pedro de Gante. Existían muchas contradicciones, los que se oponían a ella, como los dominicos. Observaron el gran aprovechamiento que empezaron a mostrar los alumnos de latinidad de la Escuela San José. Esto abrió puertas para llevar a cabo un paso más adelante en su ambiciosa empresa civilizadora, para el pueblo en la educación. Dentro del concepto educativo de los franciscanos, enfocaban su programa educativo en una clara distinción entre sus alumnos, los hijos de señores y principales por un lado, y por el otro los de la gente.
común. No debía haber confusión en este principio de educación por separado, y en caso de haberla, se trataba de un error condenable. A la llegada de los franciscanos a la Nueva España, ordenaron la sociedad indígena conforme a las normas del mismo pensamiento. La sociedad gobernante tenía una misión social de protector y administrador de la justicia. La obediencia del gobernado prometía a este la paz y la seguridad a cambio de sustentar a aquel con sus labores. Aquí los misioneros eran enviados no para hispanizar a los indios, sino para cristianizarlos. El gobierno español, encargado de asegurar la evangelización de los indios y de proteger a los mismos y sus tierras de otras potencias europeas, en particular enemigas de la fe católica, pero que no debía afectar ni intervenir en el régimen de vida político-social interno de aquellos. Hola, mi nombre es Brenda Momots Cuatecal, enseñanza catequista en el patio. Durante los primeros años había una multitud de solicitudes del bautismo. Para 1531, más de 100,000 personas habían sido bautizadas. Los nuevos retos para los misioneros era el cultivo de la fe. Para ello existían los patios y atrios. Ahí se daba catecismo, fiestas para guardar y predicaban doctrinas. A los hijos de los plebeyos se les llamaba mancebales y a las niñas hijos de los mancebales. La primera capilla con doctrinas fue la de San José. El catecismo comprendía en enseñarles las oraciones principales de los mandamientos de Dios y entre otras cosas. Para la memorización de estos documentos se necesitaba una estrategia de enseñanza y esa fue la de cantar y bailar. Educación práctica con mira a la capacitación profesional. Tuvieron grandes aciertos al humanizar y enseñar las políticas como buenas costumbres. Uno de los caminos era ganarse la vida honradamente haciendo oficios, incorporando un sistema económico europeo. Zamarraga volvió dando títulos a trabajos de excelencia y permisos oficiales, así ya no haya tanta carestia, ya que esos cambios tan repentinos y diferentes de los indios quedó aniquilado, con sus vidas espirituales, creencias, sentimientos y jerarquías, así rescatándolos de una depresión mortal y motivándolos a vivir una nueva vida. La capacitación de la elaboración de la talavera fue gracias a los dominicanos. Esto es todo de parte del equipo Six Lev y aquí dejamos la bibliografía. Muchas gracias por su atención.